Hoy es miércoles y ya saben ustedes que los miércoles en Hoy por Hoy, Denia Marina Alta, lo dedicamos al mundo de las letras, a las letras al aire. Lanzamos esas palabras al mundo literario y les abrimos esa ventana para que puedan expresar, contar todas esas cosas que surgen de la mente de los escritores. Y como siempre, lo hacemos acompañados. Lourdes Nicolás, buenos días. Buenos días, Julio. ¿Qué tal? Un placer, como siempre, volverte a tener en este espacio. ¿A qué nos traes hoy? Pues mira, hoy está con nosotros Noelia Correa Landaluce. Viene de la mano de una nueva editorial que acaba de salir a la calle. Se llama Maravillas Edita y Comunica, de la mano de Soledad Mena. Es una editorial donde se da voz a las mujeres y ahí dejo el dato también por si hay alguien que tiene un manuscrito en sus manos y aún no ha decidido dónde hacerlo salir a la calle, ¿no? Nos trae un libro, Noelia, pero quiero que nos digas el título tú, Julio. Bueno, hoy en Letras al Aire nos vamos a adentrar en un libro que no rehuye de nada, no rehuye de uno de los grandes tabús de nuestra sociedad, la muerte. Hablamos de Deb, Camino para morir con todo en orden. Una obra con la que debuta Noelia Correa, especialista en duelo y pérdida, además de facilitadora de conocidos Death Café en Málaga. En este libro, publicado el pasado 10 de junio, la autora va a proponer un recorrido simbólico inspirado en el Camino de Santiago para ayudarnos a poner en orden nuestra vida. ¿Pero cuándo? Antes de que llegue su inevitable final. Va a ser un manual valiente, íntimo, práctico, que no solo habla del final, sino también de cómo vivir con mayor conciencia. Noelia Correa, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, Lourdes. Buenos Muchísimas días. gracias por invitarme. Bueno, el título ya lo dice todo. Descanse en paz. En un país donde la muerte se esquiva en las conversaciones cotidianas, ¿por qué decidiste abordar de forma tan directa este tema desde un enfoque práctico? Pues precisamente porque mi propósito es que la gente empiece a perder ese miedo, empiece a tratar el tema sin tanto tabú y con mucha más naturalidad, porque al final es lo único que tenemos seguro en esta vida. Entonces, es verdad que precisamente con Soledad estuvimos ahí, nos atrevemos o no nos atrevemos porque es algo que choca realmente, pero el propósito es ese, el propósito es que la gente empiece a reflexionar sobre la inmortalidad, porque vivimos de espaldas a la muerte completamente, no solo en este país, sino en la sociedad occidental en general, y lo único que nos aporta es muchísimo sufrimiento. Tu guía propone un camino simbólico, utilizas el Camino de Santiago como metáfora para estructurar el libro. ¿Qué tiene este recorrido que te inspiró para construir esa reflexión sobre el final de la vida? Bueno, hay tres cosillas que me gustaría comentar. Mi familia es navarra, entonces desde que tengo uso de razón, yo he vivido a los peregrinos pasando por el pueblo por el pueblo que se llama Viana y entonces, bueno, siempre me ha fascinado, ¿no? El camino, porque además es que lo he vivido. Y luego es cierto que mi relación con la muerte, yo tengo conciencia de la muerte desde que tengo 9 años, que falleció una amiguita del grupo de familias que solíamos salir juntos y convivir. Y yo tengo muy presente ese día y además luego es cierto que cuando entre los 18 y los 20 yo perdí a 3 amigas de universidad, a tres compañeras. Entonces, claro, a mí cuando la gente me decía tienes toda la vida por delante, yo en mi fuero interno decía sí o no. Entonces yo ya he tomado conciencia de que nos vamos de otra forma, ¿no? Que a lo mejor otras personas no lo hacen. Y luego también, por circunstancias de la vida, yo me he mudado 25 veces. O sea, yo llevo una media de una mudanza cada 2 años. Y eso también me ayudó a comprender que acumular no tiene mucho sentido, que se puede vivir con muchísimo menos, que es muy complicado hacerlo en esta sociedad que solo nos empuja a consumir, pero no solo cosas materiales, sino todo tipo de todo, de experiencias. Entonces, pues uniendo que yo soy muy consciente de que a lo mejor mañana no estoy aquí y que acumular es un rollo, sobre todo cuando tienes que hacer las cajas y deshacerlas en cada 2 años,
pues surgió esto me empezó a resonar, ¿no? Y dije, yo tengo que hacer algo. Y el detonante precisamente ha sido a raíz de los 10 cafés que yo llevo facilitando durante casi 5 años, en los cuales al final sí hice un día a la media y han pasado por mis 10 cafés unas 800 personas. Y todos tenían las mismas, o sea, la mayoría de las personas tenemos las mismas inquietudes. Entonces eso fue como el detonante, es decir, ¿qué puedo hacer? O sea, veo que hay una necesidad, yo también la siento, ¿qué puedo hacer? Y decidí escribir el libro. La verdad que en mi vida, yo he plantado el árbol y he tenido 2 hijos, pero el libro no me lo había planteado nunca. ¿Podríamos decir que la muerte es una responsabilidad de la vida? Sí, totalmente. Yo creo que si consideramos que somos responsables de la vida, eso incluye también responsabilizarnos de la muerte. Y yo en el libro y cuando hablo con la gente, especifico, ya no es solo por nosotros, es por los que se quedan, es por nuestros seres queridos. Yo me he encontrado algunas personas que dicen, pero bueno, da igual, yo estaré muerto. Digo, ya, pero ¿y los que se quedan? Además del duelo que van a tener que transitar, que va a ser suficientemente duro, ¿les quieres añadir que no sepan ni lo que tienes porque no has hecho el testamento, que no sepan si prefieres que te cremen o te entierren? Es algo que yo también lo tengo muy presente. En mi casa somos 4 hermanos y a mis padres obviamente ya les hemos preguntado. Pero si no les hubiéramos preguntado, llega el momento y un hermano quiere cremar y los otros quieren enterrar, tenemos ahí un problema. Entonces yo creo que siempre con la flexibilidad de que luego se pueda hacer o no se puede hacer, es importante tener estas conversaciones. Además yo creo que nos conectan con una intimidad mucho más profunda con la que normalmente conversamos, ¿no? Y luego pues también el tema de las cosas físicas de las casas. Yo me encuentro mucha gente que es un auténtico trauma vaciar las casas de sus padres. Y también que yo personalmente considero que no es una responsabilidad de los hijos vaciar las casas de los padres, que llega un momento que tenemos poco a poco que irnos deshaciendo de cosas que ya no nos sirven. Con la edad vamos necesitando cada vez menos, para que no llegue ese momento y sean los hijos los que tengan que dedicar el tiempo con luego el tema de la emoción, de mucha culpa. ¿Yo cómo voy a tirar esto, que era lo que más le gustaba a mi madre, pero que no puedo meterlo en mi casa, que no me gusta, que no es mío? Entonces, creo que es, como has dicho, es responsabilizarse hasta el final, y responsabilizarse hasta el final es hasta el final. Noelia, has estructurado el libro en 7 capítulos, si no me equivoco, que Sí. se pueden recorrer en cualquier orden. ¿Por qué elegiste este enfoque y no lineal? ¿Qué ventajas ofrece al lector? Pues mira, es un tema muy delicado. Entonces yo siento que no todo el mundo va a poder hacerlo, o sea, va a poder seguir la estructura. Entonces, a lo mejor empiezan un capítulo que les parece que en ese momento no están preparados para leer, y luego para hacer los ejercicios, porque como tú has comentado, es una parte teórica. Cada etapa tiene una parte teórica, luego tiene otra parte que yo le he llamado la piedra en el camino, que pueden ser las dificultades con las que te puedes encontrar haciendo el trabajo que propongo, y luego una serie de ejercicios, preguntas, reflexiones. Entonces, a lo mejor hay una persona que llega al capítulo 2 y dice, yo esto no puedo, pero a lo mejor sí que puede hacer el 5. Entonces, por eso quise flexibilizar la posibilidad de leerlo de forma lineal o, oye, pues ahora mira, me interesa el capítulo que habla de cómo mantener conversaciones con nuestros seres queridos, pues voy ahí. El tema de vaciar la casa, deshacernos de nuestras cosas, de las cosas físicas, pues mira, no me interesa tanto, porque también me encuentro con mucha gente que a cierta edad ya ha hecho un cambio importante, por lo que sea, y ya es verdad que ha vaciado muchísimo, que se ha deshecho ya de muchas pertenencias. O sea que para facilitar un poco la lectura de un tema que ya es de por sí complicado. A menudo pensamos en ese legado material, pero ¿qué importancia le concedes al legado emocional o simbólico que dejamos a nuestros seres queridos? Bueno, al final yo creo que ese es el auténtico legado. Al final nos acordamos de cómo vivía o qué relación teníamos con esa persona, qué momentos vivimos, qué momentos
más agradables, menos desagradables. Entonces, yo creo que al final es también un tema muy humano. Como seres humanos queremos dejar un legado, ¿no? Y de hecho, mira, me voy a lanzar. Yo propongo un ejercicio que a mucha gente, cuando lo propongo, se les abren los ojos así a enormes diciendo, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué nos estás pidiendo? Y es escribir nuestro propio epitafio. Y ese es un ejercicio espectacular porque precisamente nos ayuda a analizar lo que nosotros sentimos que es lo básico en nuestra vida, lo importante y y por lo que nos gustaría que nos recordaran. Entonces yo siempre digo, si yo quiero que me recuerden, que en mi lápida pongan, digo lápida, pero en mi epitafio pongan a la mejor madre y a una gran amiga, pero resulta que acabo mi vida enfadada con mis hijos y con una amiga que se ha quedado conmigo por pena porque no me aguantan las demás, pues quizás tengo que empezar a reflexionar sobre cómo estoy viviendo y cómo acercarme a eso por lo que me gustaría que me recordaran, ¿no? Entonces, bueno, eso. Lourdes, ¿querías preguntarle algo a Noelia? Sí, bueno, en base a escucharla y viendo lo que es su libro, de lo que trata, ¿crees, Noelia, que es importante que en los colegios se tratara de un modo directo con los niños? Lo digo más que nada porque sí que nosotros venimos de una sociedad donde existe y existía ese tabú, ¿no? Pero hay unas generaciones que vienen donde se les puede hablar para que, igual que ese paso de venir a la vida es natural, igual de natural es en un momento de nuestra vida nos tenemos que ir. ¿Crees que sería importante que todo esto se tratara en las escuelas de un modo natural? Yo creo que es básico. O sea, en este mundo no nos enseñan ni a vivir, ni nos enseñan a morir. Y los niños hay que tener en cuenta que están mucho más cerca de la naturaleza. Ellos asumen con mucha más naturalidad la muerte. Lo que pasa es que los adultos, con nuestro miedo, proyectamos en ellos. Pero los niños, oye, el pajarito se ha muerto, las mascotas se mueren. Y lo hacen, de verdad, lo aceptan con mucha más naturalidad. Entonces, yo te diría, ni siquiera intentar educarlos, simplemente intentar no proyectar nuestros propios miedos, trabajarnos nuestro miedo y proyectarlo. Al final los niños están menos apegados, han vivido menos años, con lo cual están menos apegados a todo. Y es cierto, esto es un tema muy delicado, pero los niños mueren, los niños que fallecen, mueren mucho más en paz que los adultos, con mucha más paz. Entonces, sí, sería esencial, o sea, para mí creo que es una de las... Hay ciertas cosas que deberían ser transversales en la educación y que no lo son. Me parece interesante aprender a matemáticas y lengua y tal, pero a mí me parece básico y fundamental también aprender a comprender de qué nos habla cada emoción, qué información nos trae, todo el tema emocional y todo el tema de, oye, estamos aquí, aprovechemos porque algún día no estaremos y forma parte de este trato que hemos hecho, ¿no? Hemos venido aquí, vivimos para vivir, pero al final tendremos que irnos y eso es algo que nadie tiene, que muy poca gente vive con esa conciencia. Y a lo mejor así valoraríamos más nuestra vida, la disfrutaríamos más, le sacaríamos... Yo es que creo que acabas de dar en el punto. Sí, perdona, sí. Totalmente, es que te estoy escuchando y yo también pienso como tú y creo que hemos perdido tanto la percepción de lo maravilloso que es la vida, el paso y el regalo en sí de estar aquí, que nos preocupamos de muchas cosas, muchos miedos nos tapan, nos frenan y al final es un paso, es un camino que tenemos solo una vez para andarlo y hay que estar más consciente de dónde estamos y disfrutarlo. Exacto, y yo iría más allá. ¿Qué sentido tendría la vida si fuéramos inmortales? ¿La disfrutaríamos? Exacto. ¿O seríamos capaces de apreciar y agradecer realmente cada regalo? Que, ojo, yo no me levanto cada día diciendo, uy, lo intento, pero es verdad que hay momentos muy duros, pero yo creo que no tenemos que perder. O sea, a mí personalmente, yo pienso en la muerte cada día. Eso sí que lo he conseguido. Y me ayuda a poner en perspectiva muchas situaciones que de otra forma diría, madre mía, ¿qué sentido tiene esto? Entonces, si no estuviera ahí la muerte,
¿Cuál sería el sentido? Yo lo pregunto siempre, porque ¿cuál sería? ¿Cómo viviríamos? Viviríamos casi sin ganas, ¿no? Sí. Pues bueno, es que tengo otro día más, y otro día más, y otro día más, eternamente. Pues eso nos ayuda a anclarnos y decir, oye, de verdad es un regalo, vamos a disfrutarlo. Con Exacto. todas las dificultades, que hay muchísimas, y hay situaciones verdaderamente dramáticas en la vida, con muchísima gente. Pero yo creo que hay que intentarlo al menos. Exacto. Noelia, Mm, antiguamente los entierros se trataban de otra manera, se hacían velatorios en las mm, casas, ahora los mm, velatorios han sido trasladados a los tanatorios. mm, En esa composición, como bien has dicho, a los niños se les elimina. Es como si no mm, existiese la muerte para ellos. Yo recuerdo haber ido al entierro de mi abuela hace ya mm, muchos años y llevar con mis primos, que éramos todos pequeños, la corona de flores delante del coche fúnebre y ser mm, partícipes de esa acción. ¿Crees que se mm. debería retomar eso? Porque inclusive en fiestas como Todos los Santos Difuntos, que las gentes acuden a los cementerios, se observa que en los cementerios no hay niños, no se lleva a los niños. Creo que es fundamental que eso se retome, porque igual que los hacemos participar en fiestas para que las tradiciones continúen de padres a hijos, uno cada vez ve que en los cementerios cada vez va gente más mayor, pero no se ven niños, con lo cual ahí no va a haber un relevo generacional tomado como tal, como un relevo generacional de los jóvenes que van a acudir a los cementerios a honrar a sus familiares. ¿Crees que si no se retoma eso, si no se soluciona, se puede llegar a perder esta tradición? Pues yo soy muy optimista en general y entonces espero que no lleguemos a ese punto, pero lo que dices, bueno, has descrito la situación perfectamente. Y de nuevo, es por el miedo de los adultos que proyectamos en los niños. Uy, no, ¿por qué no lo puedo llevar al cementerio? ¿Qué preguntas me va a hacer? Porque, ojo, luego también esa es otra. Cuando tú pones a un niño que te es pura curiosidad, y a mí me fascina, yo siempre digo que la curiosidad no deberíamos perderla jamás. Claro, a mí me pone en una situación incómoda cuando el niño me empieza a preguntar, oye, ¿y dónde se ha ido el abuelo? ¿Y qué es eso de morir? Y tal. Entonces, hay gente que no está preparada. Proyectan los miedos. A mí no me gusta esto, a él no le va a gustar. Yo siempre digo que a los niños hay que preguntarles. No me parece ni razonable obligar a un niño a ir al cementerio si no lo siente, como dejarlo en casa cuando lo que le gustaría es ir. Entonces, hay que preguntar, a los niños hay que preguntarles y hablar de esto con cierta soltura y con cierta naturalidad. Es que al final es lo que nos falta. Entonces, yo espero que continúe, que haya un relevo generacional, que los jóvenes vayan, tú dices, a honrar, me encanta esa palabra, a honrar a sus seres queridos y a celebrar su vida. Yo siempre hablo de celebrar la vida, ¿no? De esa persona que ya no está. Entonces, bueno, a ver si lo conseguimos poco a poco, que volver a esa forma de vivir mucho más humana. Al final, a mí me parece que es mucho más humano. Nacemos, celebramos, morimos, celebramos también. Celebramos también. Noelia, ya para finalizar, ¿qué crees que aprenderá el lector si se atreve a recorrer contigo este camino? Me ha gustado eso de si se atreve. Pues yo creo que lo que más se va a llevar va a ser reflexión. Y, o sea, hacerse ciertas preguntas que a lo mejor no se ha planteado nunca, porque en su entorno no se han hecho, porque por miedo. Entonces, si se atreve, si vence ese miedo inicial, encontrará ahí preguntas, propuestas, entenderá ciertas cosas, quizás llegará a comprender algunas cosas mejor. Por ejemplo, hay el capítulo que yo dedico a las emociones, creo que es muy importante porque no entendemos que las emociones no son buenas ni malas, simplemente son. Entonces, llorar es igual de importante que reír y eso es algo que en esta sociedad también es otro tema, ¿no? Tenemos que ser todos felices, guapos y bueno, felices y guapos y no cabe ni la tristeza, ni el hacernos mayores. Entonces creo que hay información ahí
que a lo mejor les da una perspectiva diferente para empezar a enfrentarse a las situaciones de otra forma. Noelia Correa, muchas gracias por haber venido a este Letras al Aire, en este Hoy por Hoy de Denia Marina Alta, para hablarnos de tu último trabajo, Deb, Camino para morir con todo en orden, fundamental, una obra que para aquellos curiosos que todavía no han pensado en la muerte y que se quieran atrever a ello, pues van a encontrar un recorrido simbólico para ayudar a poner en orden nuestra vida antes de que llegue su inevitable final, que como no sabemos cuándo va a venir, pues hay que estar preparados. Un manual valiente, íntimo y práctico, que no solo habla del final, sino también de cómo vivir con mayor conciencia. Noelia, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Noelia, un abrazo muy Gracias a fuerte, nos vosotros. vemos pronto. Igualmente, otro abrazo.